buenos días, estimados participantes del doctorado en Humanidades en Mención a Educación. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Bernía Barragán. En esta microcápsula ustedes pueden observar los contenidos relacionados con la unidad número 2, titulada Teorías del Aprendizaje. Me permito compartir pantalla para que visualicen la explicación de esta información. Ahora bien, como lo dije anteriormente, esta unidad número 2 corresponde al apartado o bloque temático que se titula Teorías del Aprendizaje. Antes de comenzar a hablar sobre teoría del aprendizaje, quiero decirles que se ha hecho una revisión desde el siglo XX hasta el siglo XXI de cómo se ha venido fomentando, incrementando la revisión de estas teorías relacionadas con la teoría del aprendizaje conductual, la teoría del aprendizaje constructivista, la teoría del aprendizaje cognitivista y la teoría del aprendizaje histórico-cultural. Estas son las 4 teorías en las que me voy a fundamentar con relación a esta unidad curricular. Es importante, antes de describir cada una de ellas, hacer un recorrido por ese campo de la educación que ha sido un gran objeto de estudio para muchos teóricos al pasar por diferentes años, por diferentes siglos, por diferentes décadas. Y como consecuencia de estudio de todos estos visionarios a comienzos del siglo XX, pues han surgido muchas teorías educativas que han sido de gran utilidad para nosotros como en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, estas teorías que han surgido abordan temas meramente relacionados con la definición de aprendizaje, con los tipos existentes, con los factores que influyen en ese momento de aprender y también relacionados con los estilos de aprendizaje. Entonces, de acuerdo con este recorrido, es importante describir estos conceptos relacionados con teorías de aprendizaje y con el aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje y qué son teorías del aprendizaje? Ahora bien, de acuerdo con la revisión de la literatura, el concepto de aprendizaje no es más sino un proceso continuo y natural al que se refiere el ser humano, que está expuesto todos los días de su vida, porque todos los días aprendemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, este concepto se define como toda esa adquisición duradera en la construcción de conocimientos, las conductas, de acuerdo con las destrezas, de acuerdo con las habilidades a través de esa práctica y también de acuerdo con el estudio. Con respecto a la teoría de aprendizaje, al momento de nosotros de hablar, eso ya lo hemos definido, sobre qué es una teoría, debemos hacerlo teniendo en cuenta que las teorías surgen como respuestas a las preguntas que se hacen cada uno de los investigadores. Entonces, una teoría de aprendizaje no es más sino un conjunto de diferentes conceptos que se observan, que se describen, que explican y que nos van orientando el proceso de aprendizaje de las personas y de todo lo que se relaciona en esto. Por otra parte, quería explicarles otros conceptos fundamentados en autores como Pero 2021. Este autor considera que las teorías de aprendizaje no es más sino aquellas que aportan a la educación diferentes enfoques. Por eso surgen estas teorías y estas teorías nos van a permitir a nosotros comprender todos esos procesos mentales, biológicos, fisiológicos y sociales que están involucrados en la adquisición efectiva y construcción de conocimientos. Teorías de aprendizaje se centran en estudiar, en investigar y en aplicar ese conjunto de estrategias para llevar a cabo métodos de aprendizaje que sean efectivos y eficaces. También hay otros autores que la consideran como aquellas que ponen de manifiesto y describen el proceso de aprendizaje o cómo influye, es decir, el procedimiento. Y también este último autor, pero
describe que las teorías de aprendizaje son aquellas que ponen en práctica la realización de estudios experimentales con la finalidad de obtener una serie de conclusiones y, por supuesto, generar nuevos conocimientos relacionados con el aprendizaje. Entonces, haciendo una compilación de cada uno de estos enfoques relacionados con la teoría de aprendizaje, podemos decir que las teorías de aprendizaje son ese conjunto de explicaciones acerca de cómo se adquieren los conocimientos, de cómo se desarrollan las habilidades y las actitudes. De manera que este conjunto de teorías propone diferentes formas, diferentes tácticas en cómo se lleva a cabo el aprendizaje y cómo se utilizan para diseñar estrategias, para diseñar métodos de enseñanza que faciliten promover el proceso de aprendizaje. Es importante, antes de definir cada una de estas teorías, también conocer qué estudian las teorías de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje estudian las formas, las estrategias, las ideas, las perspectivas, es decir, los enfoques para lograr un método eficaz capaz de promover el aprendizaje o por lo menos conseguir que cada método de enseñanza se adapte de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes. La evolución de las teorías va siempre de la mano con la evolución de la psicología, de la filosofía y del pensamiento humano en general. De manera que estas teorías están basadas en métodos experimentales que son recabados a través de la observación directa e indirecta, aplicando cualquier método de estudio. ¿Cuál es la finalidad de las teorías de aprendizaje? La finalidad de las teorías de aprendizaje es entender, es diseñar el proceso para acceder a nuevos conocimientos. De manera que estos procesos van a estar centrados en enfoques. ¿Cuáles son los principales procesos en que se basa o que se ha desarrollado las teorías de aprendizaje? Estos procesos son cuatro que los mencionan algunos autores de acuerdo con la revisión de la literatura, como son la conducta, las emociones como un factor de aprendizaje, el efecto social y el aprendizaje como un proceso mental. A continuación, pues se presentan las teorías de aprendizaje que han tenido mayor relevancia en el mundo académico. También quise, antes de definir cada teoría, mencionar cuáles fueron los principales autores de las teorías de aprendizaje. En primer lugar, cito acá a Pavlov, que fue el representante, el pionero de la teoría del condicionamiento clásico. Luego está Watts, que es el representante de la teoría del conductismo. Está Edward Thomas, que es la teoría, representante de la teoría del aprendizaje cognitivo. Está Skinner, que es el representante o el pionero en la teoría del condicionamiento operante. Está Jerome Bruner, que es el representante de la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Está Abraham Maslow, que es el representante de la teoría de las jerarquías de necesidades. Está Jean Piaget, que es el representante de la teoría del constructivismo. Y está Lev Vygotsky, que es el representante de la teoría del aprendizaje social y colaborativo. Estos son algunos filósofos, psicólogos clásicos, por supuesto, que hay muchísimos teóricos que también han estudiado diversas teorías en este siglo. Pero estos son algunos de los principales autores clásicos de las teorías que todavía aún siguen en vigencia. En primer lugar, quiero describir qué es una teoría de aprendizaje. El conductismo afirma que todo estímulo le sigue, por supuesto, a una respuesta con base en el ambiente donde se encuentra cualquier individuo. Por eso, el aprendizaje de esta teoría puede ser explicado a través de eventos observables que están siempre relacionados con la conducta y el ambiente en donde se lleva a cabo ese proceso de aprendizaje. Algunos estudios referentes a la teoría conductista parten de la psicología experimental, siendo algunos teóricos como Pavlov, Watson y Skinner, entre otros. En este gráfico se pueden visualizar de una manera más sinóptica
la teoría del aprendizaje conductual y algunas premisas importantes. La teoría del aprendizaje conductual, su representante fue Skinner a través del estudio del condicionamiento operante. Esta teoría del aprendizaje conductual sostiene que el proceso, el comportamiento humano puede ser siempre explicado y controlado a través del aprendizaje por experiencias y por estímulos externos. Skinner fue uno de los representantes fundamentales, yo diría que el más importante de esta teoría, quien propuso el condicionamiento operante como una de las formas de explicar el aprendizaje de cómo se comporta el humano de una manera utilizando el condicionamiento. Según esta teoría, el comportamiento se aprende a través de las consecuencias de las acciones. Por otra parte, quiero decirles que acá van a conseguir la explicación de qué es una teoría de aprendizaje constructivista. El constructivismo, ¿qué indica? Indica que el aprendizaje no se obtiene de forma pasiva, sino se obtiene de forma activa, es decir, a través del hacer. Como consecuencia, el conocimiento es una construcción del ser humano, producto de esa relación con el mundo externo, con sus propias capacidades y con esquemas previos. Es decir, que a través de los conocimientos previos se construyen nuevos conocimientos y es allí donde entra en juego la teoría del aprendizaje significativo. En esta teoría, los representantes más estudiados en la actualidad se relaciona con los siguientes teóricos: Jean Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky, bueno, entre otros. En este gráfico, ustedes lo pueden visualizar también de una manera más sinóptica, de acuerdo con las premisas más puntuales de esta teoría de aprendizaje. La teoría del aprendizaje constructivista, en líneas generales, sostiene que el conocimiento se construye en la mente de cada individuo, pero ¿a través de qué? Todas las experiencias y construcciones personales que ese individuo ha venido aprendiendo desde que nace hasta el momento. Un autor fundamental y representante de esta teoría es Jean Piaget, quien propuso el conocimiento se construye a través de esa interacción con el ambiente y, por supuesto, con el mundo circundante. Es importante mencionar que otros autores relacionados con esta teoría está Vygotsky, quien propuso también una teoría del constructivismo social. Y está Sigmund Piper, quien propuso una versión del constructivismo, pero basada en la construcción de objetos físicos y digitales. Es importante también hacer énfasis que la teoría del constructivismo basa su concepto en la construcción, es decir, en el hacer, en las ideas de que realiza el sujeto para fijar nuevos conocimientos. La teoría plantea un vínculo o una relación entre los conocimientos previos o los viejos conocimientos y, por supuesto, los nuevos, para construir nuevos conocimientos a partir de todas esas ideas ya formadas, pues se construyen nuevos conocimientos. Esta teoría engloba también gran parte del aprendizaje significativo y del aprendizaje social, pues toma en cuenta todo ese conjunto de factores que permiten la construcción de nuevas ideas y que precisamente son aquellas que se dan en torno a cómo se ha venido desarrollando el individuo. También la teoría constructivista puede integrarse a una teoría cognitiva. Sus estrategias permiten fomentar la enseñanza desde cómo saber pensar y entender cómo pensamos. De esta forma se crea una conciencia en la mente de cada individuo como un instrumento creador, visionario, que se va construyendo poco a poco, de acuerdo con todas las ideas que se vienen generando y que desenlazan en nuevos. En este gráfico, ustedes pueden visualizar las premisas de la teoría cognitiva. La teoría cognitiva sostiene que el aprendizaje se basa en la adquisición de conocimientos y estructuras mentales, pero de una manera más compleja. El autor
o el representante fundamental de esta teoría cognitiva es Jerome Bruner. Esta teoría es propuesta por el representante y él propuso que el aprendizaje se lleva a cabo a través de esa adquisición, a través de la utilización de toda la información que la enseñanza debe centrarse, en modo que esta información debe estar bien informada y debe estar bien organizada de manera como se presenta. El máximo representante de esta teoría es Brunner, eh, y también es Jean Piaget, quien propuso una teoría del desarrollo cognitivo basada en la construcción de esquemas mentales complejos a lo largo de la vida. Eh, es importante decir que el cognitivismo es aquel que estudia la mente, interpreta, procesa y almacena toda la información en nuestra memoria. Su fundamento subyace en la obtención del aprendizaje que se va adquiriendo desde la niñez, proponiendo que todos los niños poseen una estructura ordenada y organizada de acuerdo para procesar la información según su madurez biológica, psicológica. En esta teoría, de acuerdo con estos investigadores, el individuo es un ente activo, proceso de aprendizaje. Por supuesto, como lo dije anteriormente, los autores principales de esta teoría son Jean Piaget, Althusser y Jerome Bruner. También es importante señalar que esta teoría positivista es una teoría que se enfoca en cómo las personas procesan y utilizan la información. Sostiene que el aprendizaje, en resumidas cuentas, procede de las estructuras mentales como la memoria, las percepciones, la atención, y permite que las personas puedan crear y utilizar los conocimientos. Ya lo dije anteriormente, de que el máximo representante es Jean Piaget y propuso la teoría del desarrollo cognitivo, que se enfoca cómo se desarrollan las habilidades mentales a medida que las personas crecen y maduran. Y por supuesto, representantes, pues ya mencioné. Ahora corresponde a explicar qué es una teoría de aprendizaje histórico. La teoría de aprendizaje histórico-cultural es aquella que sostiene que el aprendizaje se lleva a cabo mediante la interacción social y cultural del individuo. Y acá esta teoría hace énfasis en que el desarrollo cognitivo va a ser un proceso continuo de construcción de significado a través de esa interacción con el entorno y, por supuesto, con el mundo circundante. El máximo representante de esta teoría fue Vygotsky, quien desarrolló una teoría del aprendizaje y el desarrollo que se enfoca más hacia la importancia del lenguaje, del saber, de la cultura y de ese contexto social en la construcción del conocimiento. La principal característica o énfasis que hace esta teoría histórico-cultural es la importancia del entorno social y cultural en que se basa el aprendizaje y, por supuesto, el desarrollo de las personas en sus diferentes lógicas, psicológicas. Acá ustedes también van a conseguir un resumen de esta teoría histórico-cultural, donde el principal motor del aprendizaje es el entorno donde se desenvuelve el ser humano. ¿Por qué? Porque todo individuo proviene de su padre, de su madre, comparten con su compañero, en fin, de una sociedad en general. De hecho, considero que esta teoría va mucho más allá a plantear la cultura, la idiosincrasia, las creencias que se le imparten a cada individuo desde que nace. Son capaces de darle, promover herramientas únicas que les permitirán, por supuesto, el desarrollo de las ideas. Entonces, un grupo de alumnos puede estar recibiendo la misma información, pero quizás desarrollándola con sus propias ideas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia manera de desenvolverse y de captar esa información a medida que van aprendiendo y se vaya dando ese factor cultural. Bueno, estimados participantes, es importante tener claro que aprender debe ser una experiencia total donde integra múltiples factores en dimensiones.
Muchísimas gracias por la atención prestada a esta microcápsula y compartimos información el próximo fin de semana. Todos un excelente día. Muchísimas gracias.